¿A qué te suena, no? Este es el tema insignia de Valve, el cual suena cuando abres Team Fortress, Portal o Half-Life. Es un audio tan característico que incluso tiene sus memes por ahí. Y aunque muchos juegos de Valve no lo tienen, la concha de tu madre Counter-Strike 2, Valve incluye esta intro desde su primer juego, y desde el primer instante que lo abres, deja claro que no intenta ser como los demás. Hoy quiero hablarles de Half-Life, un juego que fue un absoluto hito en la historia de los videojuegos, que cambió por completo la forma de ver los juegos de disparo en primera persona y que dio cátedra de cómo contar una historia en un videojuego aprovechando los recursos que hacen único a este medio. Hoy vamos a explorar qué hizo a Half-Life tan especial, cómo revolucionó la historia y por qué, más de 25 años después, sigue siendo una obra maestra. Para entender la grandeza de Half-Life, creo que es importante entender primero el contexto que estaba cambiando. Pero en caso que no les importe, pueden saltar al minuto donde ya empiezo a hablar directamente de Half-Life. En los 90, los First Person Shooter eran sinónimo de frenetismo y enemigos demoníacos. La historia, si es que había una, era un simple pretexto para la acción. Todo esto era culpa de una sola empresa. id Software es responsable de que exista Wolfenstein 3D, Doom y Quake, tres de los más importantes first-person shooters de la historia, donde especialmente los dos últimos no solo era una locura lo divertido que eran y lo frenético que se sentían, sino que también era absurdo lo bien que corrían en aquella época. No había nada que se les pareciera. No por nada salía un port de Doom en cada consola conocida. Y es que simplemente estaban muy bien optimizados por cuestiones que no vienen a cuento explicar en este video. Y era rara la empresa que pudiera y quisiera darse el tiempo para hacer juegos así de gordos. Por lo que surgieron algunos clones de Doom como Dark Forces, que era un juego de Star Wars, o Duke Nukem 3D, que era casi una parodia de Doom. Pero id Software, más que preocuparse por posibles clones, sabían que habían hecho un excelente motor de juego para Doom, así que decidieron vender licencias de uso de ese motor a otras desarrolladoras para que hicieran sus propios clones de Doom partiendo desde una base sólida, de donde surgieron juegos como Heretic o Hexen. Cuando hicieron Quake, un shooter igual o más frenético que Doom, pero esta vez en 3D, hicieron exactamente lo mismo, donde algunas empresas hacen sus propios clones desde cero, tal como Unreal Tournament con su motor Unreal Engine, y varias otras empresas compraron el motor de Quake para hacer sus propios juegos como Hexen 2 o Half-Life. John Romero y John Carmack, las dos personas más importantes en id Software, les encantaba este tipo de juegos. Cuando hicieron Wolfenstein 3D, se estaban arriesgando a ser funadísimos por hacer un juego donde le disparas a soldados. Es muy violento, es propaganda. Mis hijos no jugarán esto. Hubo muchas personas quejándose en la época, pero el juego le fue genial y decidieron ir más allá. ¿Qué tal si ahora disparamos a demonios? E hicieron Doom, mucho más agresivo, más directo, más visual, y luego hicieron Quake. ¿Qué podía faltarle a Doom? Ya tiene temardos, ya es divertido. ¿Qué le agregarías? ¿Una tercera dimensión y más velocidad? Quake fue la respuesta. Y quizá con el ego en los cielos, o con una visión sesgada por el éxito inminente de esta forma de crear juegos, John Carmack dijo en una ocasión: la historia en un videojuego es como la historia en una película porno. Se espera que esté ahí, pero no es lo importante. Y esto no me lo inventé yo, De verdad lo dijo. Y lo dijo muy, muy en serio. Porque los juegos de la época simplemente así eran. Pero había dos sujetos que no estaban de acuerdo con esta forma de pensar: Mike Harrington y Gabe Newell. I'm Gabe Newell. Luego de tanto contexto de la época, hablemos del nacimiento de Half-Life. Gabe y Mike eran dos ingenieros de Microsoft que habían trabajado en el desarrollo de Windows y otras cositas de la empresa. Después de más de una década en el mundo del software empresarial, y con toda la experiencia adquirida y el suficiente dinero para independizarse, decidieron dejar Microsoft porque querían hacer algo más emocionante: hacer videojuegos. And then I was having lunch with Gabe, and I said, Gabe, I'm leaving. I'm just going to leave, and I'm going to start a game company. He goes, I want to leave. I want to start a game company. Like, all right. And that was it. La inspiración para fundar Valve vino en parte por Doom.
El Mikey y el Gabo vieron el éxito de los first person shooter y pensaron que podían hacer algo innovador dentro del género. Con dinero propio fundaron Valve y compraron una licencia del motor de Quake Engine de id Software, que luego modificarían hasta el punto de tener su propio motor de juego, Gold Source, la base de Half-Life. Desde el primer momento, Half-Life nos atrapa con su famosa secuencia introductoria en el tren de Black Mesa. No hay una pantalla de inicio tradicional ni una cinemática externa. Todo ocurre dentro del motor de juego y en primera persona. En lugar de empezar con una secuencia scripteada como Ocarina of Time o con un video pre-renderizado a los Resident Evil, el juego nos pone directamente en la piel de Gordon Freeman, un científico en su rutina diaria, lo que refuerza la inmersión y nos hace sentir que estamos viviendo los eventos en tiempo real. Este enfoque narrativo, sin interrupciones, se mantiene a lo largo del juego. No hay cinemáticas externas ni cambios de perspectiva. Claro, hay puntos de carga entre mapas, que son muy notorios en discos duros tradicionales al ver cómo se traba el juego simplemente al entrar a una habitación. Pero el juego evita las pantallas de carga a toda costa, con tal de mantener la inmersión. No hay una barra de carga. No hay una cinemática. El gameplay jamás es interrumpido. En el video de Bioshock aplaudo cómo el juego se esfuerza por mantenerte inmerso con su narrativa ambiental y cómo está todo el rato evitando en lo posible las cinemáticas y conectando los niveles de una forma creíble. Pero Bioshock sí tiene un montón de pantallas de carga entre niveles y tiene unas pocas cinemáticas. Pocas, pero tiene. Pues Half-Life ya venía aplicando estas técnicas de narrativa ambiental 9 años antes y tiene 0 interrupciones de gameplay. No sé si estoy haciendo el suficiente énfasis para que se entienda lo increíble que es esto. La historia es contada con diálogos de los personajes, con narrativa ambiental de los bichos que te encuentras, de cómo estos bichos se enfrentan a los humanos, de cómo los científicos reaccionan a todo lo que está sucediendo, del putísimo G-Man apareciendo en cada esquina bien escondido, de cómo te tratan los guardias de Black Mesa y de los giros de trama. El juego usa todos los recursos que están a su alcance para contarte lo que pasa y meterte en la situación, para que mientras resuelves puzzles que te vas encontrando y mientras combates con los enemigos que te topes, también te intereses por todo lo que está sucediendo y quieras saber cómo va a terminar todo. Otra cosa por la que destacó Half-Life fue por su atención a los detalles. Como dije hace rato, Gold Source ya no era Quake Engine, mutó mucho, y buena parte de lo que Valve agregó fue una integración del gameplay con el mundo, haciendo que puedas interactuar con prácticamente cualquier cosa que te encuentres, una inteligencia artificial bastante avanzada para la época, para los enemigos, haciendo que algunos te franqueen o busquen cobertura, o incluso hay algunos enemigos que cuando están bajos de salud deciden escapar, cajas rompibles, incluso una forma más orgánica de empujar cajas que en otros juegos donde está muy scripteado hacia dónde y cómo puedes hacer dicha acción. Half-Life no buscaba ser realista, And I've never thought to myself that realism is fun. I go play games to have fun. pero sí buscaba que la inmersión se mantuviera en el gameplay en todo momento. Si crees que puedes hacer algo en el juego, deberías de poder hacerlo. Si le pegas con un garrote a distintos materiales, escucharás distintos sonidos. Si sigues atacando cadáveres, terminarán destruidos. Si golpeas o disparas cristales, se romperán. Incluso hay una zona que tiene unas vías y se supone que uses un tren para avanzar, y cualquier juego te obligaría a usarlo. Pero si ahí están las vías, ¿qué tal si camino por ellas? Pues te electrocutan. El juego no espera que lo hagas, pero si aún así decides que quieres avanzar a pie, el juego no te lo impide. Haz lo que quieras. Half-Life no te va a detener ni siquiera para algo como eso. Todo esto suena muy obvio dicho así, pero esa atención a los detalles no era algo común en la época, y esta forma de dar libertad absoluta al jugador, de resolver los problemas, poniéndole trabas en el camino, pero jamás obligándole a hacer nada, era una decisión de diseño que pocos juegos se atreven a llevar hasta este punto. Este enfoque narrativo, junto a la inteligencia artificial de los NPC, sus físicas revolucionarias y su capacidad para contar una historia sin interrumpir el juego, fue lo que convirtió a Half-Life en un hito en la historia de los videojuegos.
Antes de hablar de la música, quiero decir algo acerca del audio. Los videojuegos, a la hora de usar sonidos para el ambiente, de cualquier tipo, una puerta abriéndose, un animal atacando, lo normal es buscar audio que se relacione con la vida real, para que la inmersión se mantenga al escuchar estas cosas mientras juegas. Y cuando se trata de acciones positivas, se busca crear un estímulo positivo en el jugador con los sonidos, como es el curarse, subir de nivel, llegar a una zona segura, etc. Pues Keighley Bailey, el sujeto que hizo la música, los efectos de sonido e incluso parte del código del sonido del juego, tenía una visión distinta a la hora de hacer los efectos de sonido. Quería que los sonidos ataquen al jugador, que fuesen intrusivos, vaya, que suenen cool antes que sonar realistas. Su intención era absorber al jugador en el juego, que el audio refuerce la narrativa y la ambientación, sin darle necesariamente un respiro de alivio. Por eso es que esta cosa que te da salud suena así. Y por eso es que muchas veces ni la música ni los sonidos suenan alegres, porque Half-Life, lejos de tener una vibra de heroísmo donde el protagonista puede salvar el día, más bien tiene una vibra oscura, de que todo se está yendo al sorete y más vale que te apures y más vale que hagas las cosas bien o nadie se va a salvar de esta situación. Y Bailey quería reforzar este sentimiento con el audio. Ahora sí, la música. Half-Life no tiene música de fondo. No es que no tengan un OST, que va, el juego tiene un montón de canciones y algunas son buenísimas, pero la música se usa de forma muy distinta que en otros juegos de la época. En Doom, por ejemplo, tenías música sonando todo el rato, lo cual pegaba bien con la idea de ir pegando tiros sin parar de un pasillo a otro, con una sensación bastante arcade. En Half-Life se buscaba algo distinto. Valve usó la ausencia de la música como una herramienta para la inmersión, para que pusieras más atención a cada sonido del ambiente, y solo aparecieran temas musicales de fondo en momentos concretos de la campaña, donde Valve de verdad quería provocarte alguna sensación específica a ti como jugador. La música no aparecía nunca, a menos que fuese para aportar algo. Y este enfoque, si bien Half-Life no fue el primer juego en aplicarlo, porque sí, ahí está System Shock, que mezclaba la inmersión con la acción sin problemas y no atacaba al jugador con música constante, Half-Life sí fue el primero en llevarlo así de lejos, dejando la música a un reducido espacio quizá menor al 10% de la campaña. Y sí que fue el primero en aplicarlo en un shooter de primera persona. E insisto, muchos se olvidan del OST del juego y algunos directamente lo ignoran, quizá por no ser la cosa más única del juego, puede ser. Pero a mí me parece curioso cómo Bailey, al estar implicado en tantas partes del desarrollo del juego, su música buscó llevarla a otro nivel. No buscaba hacer la típica música triste o enojada o melancólica y ya está, sino que hacía su música usando samples y sintetizadores para dar una sensación alienígena, militar o tecno noventeros, según toque. A veces incluso dentro de la misma música imitaba algunos sonidos que, aunque tú sabes que está dentro de la música, igual da la sensación de tratarse de un extraterrestre gritando o algo por el estilo. No sé, me resulta curioso la atención a esta clase de detalles. E independientemente de toda esta paranoia mía intentando analizar la música, hay temardos aquí. Temardos, te digo. Y la música de los créditos personalmente me encanta, con ese ritmo funky que te obliga a mover la cabeza y a la vez con esa vibra etérea de que no te queda más que esperar, cosa que queda muy bien con la narrativa entre el final de Half-Life 1 y el inicio de Half-Life 2. Ya no explicaré porque XD, spoiler. Buen Half-Life, mierda, que Steam casi que lo regala a veces.
Valve no diseñó Half-Life pensando en el multijugador desde un principio. Sin embargo, en los 90, la escena del deathmatch en PC era enorme, y cualquier first-person shooter que se respetara tenía que incluirlo, ya sea local o en línea o ambos. Esto, de nuevo, venía arraigado por Doom y Quake. Les juro que id Software gobernaba en los shooters en los 90. Ya tocará hacer un video de eso después. Y en realidad, los juegos de consola no están lejos de esta realidad. GoldenEye 007 tenía deathmatch. Turok 2 tenía deathmatch. La presión de la industria influyó en la decisión de Valve por desarrollar su propio deathmatch, aunque inicialmente no era su foco principal. Y el deathmatch de Half-Life no era malo, ¿qué va? Tengo lindos recuerdos de que me encantaba ir al cibercafé cerca de mi casa, echar una partida con los pibes y salir volando a la rechucha con la Gauss Gun. Y a pesar de que nunca conseguía kills con esta arma, igual me encantaba porque me daba mucha risa el bichito. A ver, que yo era bastante niño cuando jugué Half-Life, téngame paciencia. Pero aunque distinto sí era de otros deathmatch de la época, yo no diría que revolucionario es una palabra que lo describa. Sin él, el juego seguiría siendo igual de importante para la historia de los videojuegos, probablemente. Pero, y este es un pero importante, el deathmatch de Half-Life daba soporte para mods. Valve se convirtió en un hogar para muchos usuarios de la comunidad de mods, ya que de este deathmatch salieron mods de todo tipo, y algunos estaban tan trabajados que terminaron convirtiéndose en su propio juego, como Day of Defeat, un first-person shooter de un solo jugador con un enfoque más táctico que ahí sigue en Steam, el putísimo Counter-Strike, que quizá fue una de las razones del declive del deathmatch en los 2000 al popularizar los shooters con un multijugador estratégico, o Team Fortress Classic. Ahí les va una mini historia. Team Fortress nació como un mod exitoso de Quake y terminó siendo un juego completo, hecho en Gold Source. La comunidad de Quake era bastante abierta y tenía sus propias joyitas, pero el Gabo, Just me, Gabe Newell. cuando vio este juego, le vio futuro y decidió contactar con los desarrolladores antes de que siquiera piensen en hacer una secuela, e hicieron un trato, y el juego finalmente pasaría a ser una propiedad más de Valve, que varios años después tendría su gran secuela, Team Fortress 2. Listo, fin de la mini historia. Cerrando el tema del deathmatch, yo diría que claramente el juego no lo necesitaba en absoluto. Y si hubiera salido hoy en día, ni cagando lo hubiera tenido. Porque hace muchos años que el multijugador ya no es un atributo obligatorio en la industria. Y claramente el juego se hizo pensando en una experiencia de un solo jugador. Pero por el contexto de la época, donde todos los shooters que lo petaban tenían deathmatch, y sabiendo que Valve iba empezando y que eran apenas conocidos, no podían jugársela tanto. Así que tiene sentido que lo agregaran. El legado de Half-Life es incuestionable. En mi video de Halo hablo de todo lo que aportó este juegardo a la industria del gaming, especialmente en consola, pero cuando en ese video menciono que Halo intentó llevar a las consolas lo que ya existía en PC, me refiero sobre todo a Half-Life y a Quake también, pero este video no va de Quake. Y esta forma de contar historias a través del gameplay y del mundo ha servido como base para un sinfín de juegos, no solo de Valve, sino de toda la industria. Más de 2 décadas después, Half-Life sigue siendo un referente del género. Su influencia se puede ver en prácticamente cualquier first-person shooter moderno, y su legado se mantiene vivo con la saga de Portal, que mantiene el mismo universo que Half-Life, o con juegos como Half-Life Alyx, que ha llevado a la franquicia a la realidad virtual. Si te interesa jugar Half-Life, adelante. Solo te sugiero ir guardando cada que hagas cualquier avance, porque aquí no hay autoguardado ni checkpoints. Eso, y que juegues la versión de Steam Legacy del juego, no Half-Life Source, que es una adaptación del juego original pero en el motor de Half-Life 2, no al beta o la versión más reciente de Steam, sino la versión Steam Legacy. Esto más que nada porque es sabido que la versión más reciente de Steam tiene problemas con la reproducción de la música y, bueno, si quieres escuchar la música correctamente en el juego, tienes la versión Steam Legacy. Aunque les doy mérito el hecho de que la versión más reciente de Steam sí tiene el intro clásico y el menú es mucho más bonito, al parecerse más al menú original de 1998. Y ya como último les sugiero jugar el juego en su idioma original, en inglés. Y si no saben inglés, pues activen los subtítulos al español, porque Half-Life sí tiene un doblaje al español, pero al menos yo personalmente escucho esto. Pero necesitamos resolución adicional. Me preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy. Me imagino que les... Y no sé ustedes, pero yo definitivamente no me puedo tomar la narrativa en serio con esto.
Y para quien le importe, John Carmack, el capo que dijo que una historia en un shooter es como una historia en una película porno, ya no piensa de la misma forma que pensaba en los 90. Incluso ha hecho público que esa frase le persigue a día de hoy, pero que reconoce la importancia de la narrativa en los videojuegos. Y ahora la pregunta es, ¿llegaremos a ver Half-Life 3 algún día? Con la celebración de 25 años de Half-Life y la celebración de 20 años de Half-Life 2, Valve ha dejado claro que no ha olvidado la saga, por lo que a mí me gusta pensar que sí. ¿Qué piensas tú? Hace mucho que quería hacer este video. Half-Life es un clasicazo que marcó la historia de la industria y quiero usar este video como un puente para luego quizá hablar sobre otro juego de Valve. Half-Life 2 es considerado por muchos el mejor juego de la historia, Counter-Strike modernizó los shooters competitivos en línea, Team Fortress fue pionero en cuanto a shooters basados en clases, Portal llevó la narrativa ambiental a otro nivel con su atención a los pequeños detalles. ¿A ti te gustaría que hable de algún juego en particular? Leo literalmente todos los comentarios. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video, te juro, lo aprecio un montón. Si el video te gustó, apóyame con un like, suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte de próximos videos, y nos vemos en la siguiente ocasión.